Salmo 46, versículos del 1 al 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El Salmo 46, un llamado al pueblo de Dios a que confíe real y plenamente en su Dios. En medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, las aflicciones, el Salmo 46 quiere agarrar al lector y que el lector fije sus ojos en quién es su fortaleza y refugio. Es Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, que todas las cosas se mueven, subsisten y existen por Él. Él es mi refugio. Un refugio confiable, verdadero, perpetuo. No solamente Él es verdadero refugio, sino que es pronto. Pronto auxilio en las tribulaciones, de tal manera que razonar, meditar, recordar estas verdades, el pueblo de Dios termine diciendo, como en el versículo 2, por tanto no temeremos. Por tanto, por esas verdades eternas, gloriosas, concisas y verdaderas, que el pueblo de Dios termine diciendo, por tanto no temeremos, con todo entusiasmo y con toda seguridad. Amén. Amén. El hermano Matthew Henry, el comentarista puritano Matthew Henry, dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros para hacernos daño? Por tanto, es nuestro deber y privilegio ser valientes. Esta es una prueba y una conciencia irreprensible de un corazón honesto y de una fe viva en Dios, su providencia y sus promesas. Aunque las cosas en que confiamos nos fallen, aunque estemos en peligro de ser tragados como la tierra tragó a Coré, no temeremos aunque los reinos y estados se encuentren confundidos o involucrados en guerras, fatigados por tumultos. Aunque unifiquen su poder contra la iglesia para destruirla y estén muy cerca de lograr su propósito, aún así no temeremos. No temeremos porque sabemos que al final de todas las dificultades y peligros obrarán para el bien de la iglesia. Amén. Luego de que hemos estudiado los versículos 1, 2 y 3, que es la primera estrofa de este canto del Salmo 46, la última vez que nos vimos, consideramos la segunda estrofa, que consiste entre el versículo 4 y el versículo 7. Los versículos 4 y 5 nos hablan de la provisión de Dios en las tribulaciones. Los versículos 6 y 7 nos habla de cómo actúa Dios en las tribulaciones. Como resume el pastor Eugenio Piñero, la segunda estrofa del Salmo 46 nos habla sobre las cosas que Dios provee para sostener y fortalecer la vida de su pueblo. Las cosas que Él ha provisto para cuidar y proteger su pueblo redimido en las tribulaciones. Hoy continuaremos el estudio. La última vez lo dejamos solamente considerando el versículo 4. Hoy consideraremos y estudiaremos, si Dios así lo permite y lo asiste, el versículo 5, para terminar la primera parte de la segunda estrofa. La idea es responder a tal pregunta: ¿dónde encuentra el cristiano esa ayuda y ese socorro oportuno de Dios?
Sí, Dios es mi amparo y fortaleza, Él es pronto auxilio. Pero ¿cómo vivo yo eso? ¿Cómo lo experimento? ¿En dónde lo experimento? ¿Qué es lo que Dios provee para yo experimentar, saber de primera mano, vivir de que realmente Él es mi amparo y mi fortaleza? Todo esto, o esta sección de la segunda estrofa, del capítulo del 4 al 7, corresponde a un eje central, que corresponde a la atención y protección que Dios da a su ciudad, la ciudad de Dios. El título, la ciudad de Dios. Ese es el objeto del cuidado de Dios. Allí es donde está la atención de Dios para ser amparo y fortaleza de su pueblo. Hicimos 2 preguntas la última vez. Estoy haciendo un pequeño resumen. ¿Cuál es esa ciudad de Dios? ¿Cuál es la ciudad de Dios? El Salmo 46 describe que esta ciudad, en el versículo 4, es el santuario de las moradas del Altísimo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la ciudad de Dios siempre es una referencia a Jerusalén, a la ciudad de David, también llamada Sión. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ciudad de Dios, se habla o se identifica, se interpreta como la iglesia. Amén. No es una ciudad geográfica, sino una ciudad espiritual. Hebreos capítulo 12, versículos 21 al 24 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese es el pueblo de Dios, la compañía, la reunión de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, en los cielos, la congregación de los primogénitos que están en los cielos. He allí la iglesia de Dios, he allí Sión, he allí la ciudad de Dios. Eso, obviamente, hicimos un pequeño estudio para dar con esa conclusión. Sin embargo, nos quedamos para terminar de responder la segunda pregunta: ¿qué ofrece Dios a esa ciudad? ¿Qué ofrece Dios a su iglesia? Y eso es lo que vemos, versículos 4 y 5. Lo primero que notamos, y la última vez lo dijimos, es que Dios provee un río. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Para qué sirve un río en una ciudad? Cuando hay tiempos de sitio, de angustia, de aflicción, de que la gente se está preparando para una gran batalla o resistir un ataque. No solamente tener un arsenal de armas da seguridad. No solamente tener graneros llenos de comida da seguridad. El agua da seguridad, da tranquilidad. Bueno, me puede faltar esto, me puede faltar aquello, hay problemas afuera, pero por lo menos tenemos aquí ya un canal, un agua, un río que nos podemos abastecer y estar tranquilos mientras pasa el temporal. El Salmo 46 enseña que Dios provee un río a su ciudad. Es Dios quien lo provee, no son las personas quien lo hacen. Dios mismo condescendientemente provee lo que el pueblo de Dios necesita para su sustento y mantenimiento. No solamente para sustentarlo, mantenerlo firme en medio de la batalla, la lucha, la prueba, sino para alegrarlo en medio de la tribulación.
Parece incompatible estar alegre en medio de una tribulación. Pero la alegría verdadera o la paz interna viene cuando tú tienes una seguridad que va más allá de la temporalidad. Dios provee lo que tú necesitas para estar tranquilo, apacible y confiado en medio de la tribulación y la angustia, lo que te atormenta. El propio Matthew Henry dijo: el río alude a las gracias consoladoras del Espíritu Santo que fluyen por todas partes de la iglesia y alegran el corazón de cada creyente por medio de las sagradas ordenanzas de Dios. El río entonces es la provisión de Dios, son los medios de gracia que Dios provee para el sostén y mantenimiento de su pueblo. Es una abundancia, no es el riachuelo de Dios, no es el arroyito de Dios, es el río, caudaloso, fresco, amplio. Esa es la imagen que Dios quiere que la gente tenga, que su pueblo tenga, de cómo va su gracia a su pueblo, con abundancia. Abundancia. Y esa abundancia viene a expensas de la gloria que hubo en la cruz del Calvario. Cristo compró eso en la cruz. Charles Spurgeon dijo: la gracia divina fluye suavemente, fertilizando plena y continuamente como un río que trae renovación y consuelo a los creyentes. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Consideremos hoy las otras dos cosas que Dios le provee a su pueblo, a su iglesia, en medio de la tribulación. Versículo 5. ¿Qué más provee Dios a su iglesia? Versículo 5 dice: Dios está en medio de ella. ¿Qué provee Dios a su iglesia? No solamente provee gracia, sino que se da Él mismo. Dios provee su misma presencia en su pueblo. Dios no está alejado gobernando a la distancia. Dios está en medio de su pueblo, de su iglesia. Esta declaración asevera que Dios está allí, no distante, no gobernando por fax, no gobernando por telegrama. Bueno, me fui muy lejos, ¿no? No solamente por Skype. Así no gobierna Dios. Así no se comunica Dios. No tiene comunión contigo a la distancia. Dios está presente allí. Amén. Ahora, sí, Dios está en mi corazón. Pero el contexto aquí no es tú tienes eso. No, eso está en la iglesia. La presencia de Dios está en la iglesia. Tal como la presencia de Dios se manifestaba en Israel. Recuerden, hermanos, Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. ¿Estás tú en tu casa? Dios está ahí. ¿Estás tú en el banco? Dios está ahí. Dios está en todo lugar. Él lo cubre todo, lo llena todo. ¿Está Dios en el infierno? Por supuesto, pero no amorosamente, sino que la ira inflama las llamas del infierno, su ira. El infierno es la ira de Dios, es el infierno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No temas solamente a aquel que puede matar el cuerpo. Teme a aquel que después de matar el cuerpo te puede matar el alma en el infierno. Dios es el infierno. En ese sentido. Dios está en todo lugar. Pero Dios, como también es amoroso, es un Dios condescendiente, tierno, afable. Se manifiesta especialmente en un sitio. Tal como se manifestaba en el Antiguo Testamento, en el Israel antiguo, el Israel de antaño. Así también se manifiesta en la iglesia. Fíjense
cómo se manifestaba Dios de manera especial y particular en el tabernáculo y luego en el templo. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 40. Dios está en todo lugar, sí, pero Él decide manifestar su presencia en lugares específicos. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículos 38, versículo 34 al 38. Dice: luego de haber levantado el tabernáculo, Dios le dice a Moisés, que hizo el tabernáculo, que levantara el tabernáculo, y dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Imagínense estar en tu carpa, en tu casita, y tú ves una columna de humo en la mañana, y en la noche se convierte en fuego. Ese es Dios. Pero Dios está aquí en mi casa, sí también, pero Él está manifestando su presencia especial allí. Dios no solamente manifestó su presencia especial en el tabernáculo de reunión, sino también en el templo. Cuando por fin se construyó el templo, Dios también manifestó su presencia especial. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Antiguo Testamento. Capítulo 6 y capítulo 7. Y voy a anotar unas palabras aquí importantísimas que nos da Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 1 en adelante dice: entonces dijo Salomón, he aquí Salomón, el hijo de David, quiere hablar con Dios y le dice: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado subrayenlo ahí, una casa. Yo he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Este es Salomón diciéndoselo a Dios. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Subrayo otra vez casa. Donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén, se raya ahí, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa, otra vez allí, en casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Cada vez que vea casa, subraya. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como ha dicho Jehová, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca
en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Salomón está dándole gracias a Dios por haber permitido que, aunque Dios le dijo, muy bien, David, tuviste en tu corazón levantarme una casa en Jerusalén. Yo quiero estar en Jerusalén o manifestar mi presencia en Jerusalén, pero tú no me vas a edificar casa, David. Me va a edificar casa un hijo tuyo. Y en esa casa está ¿qué? El arca, que es el pacto de Jehová. Vayan en el mismo capítulo, ahora los versículos 40 al 42. En el mismo capítulo 6 de Segundo de Crónicas. Luego de Salomón hablar al Señor, pidiéndole que bendijera el templo, ya terminando esta oración, Salomón dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para que, dice, habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Y Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Esta es la petición entonces de Salomón. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios a Salomón. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué dice? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿A qué se parece eso? Más tarde lo vamos a ver con Elías, pero esta fue la primera vez que ocurrió. Y la gloria de Jehová llenó ¿qué? La casa. La presencia de Dios se manifestó en la casa que habían hecho para Dios. Dios no tenía necesidad de hacerlo, pero Dios quiso hacerlo. Ahora vean los versículos 11 y 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículos 16 y 17. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. El Señor eligió esa casa. Dios dijo, mi presencia va a estar en esa casa. Pero en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que la iglesia es ahora la casa de Dios. Amén. Tal como se manifestó Dios en el Antiguo Testamento, y Dios eligió manifestar su gloria, estar atento a las oraciones en esa casa. Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo diciéndole a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿A qué quiero llevarlos? Dios prometió su presencia manifiesta cuando está la reunión de su iglesia. Amén. Dios está en mi corazón. Sí, pero la presencia de Dios es manifiesta, y Dios prometió que se manifestará no cuando tú ves un mensaje por YouTube, sino cuando tú estás en la iglesia. Amén. Quiero buscar a Dios. No lo busques en otro lado, ve a la iglesia. Amén. Dios prometió estar atentos sus oídos a las oraciones de su pueblo en la iglesia. Los miércoles oramos como iglesia.
Los miércoles aquí nos reunimos la iglesia y tenemos tiempo de oración. Sí, tú puedes orar individualmente, pero el Señor ha prometido manifestar y estar atento cuando su pueblo ora, cuando está reunido orando. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios ha decidido que su presencia, tal como se manifestaba en el Antiguo Testamento, Dios dice: voy a manifestar mi presencia en la iglesia. La iglesia somos todos los días, sí, pero cuando está la congregación de los santos, Dios prometió manifestar su presencia. No venir a la iglesia es una señal de que estás muy mal. ¿Por qué? Génesis capítulo 2, capítulo 3 nos habla de que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse de Dios, alejarse de Dios. Y Dios le cumplió su deseo, los echó del Edén. ¿Te quieres alejar de Dios ahora? No te preocupes, Dios va a conceder ese deseo en la eternidad. ¿Tú te quieres acercar hoy a Dios? El Señor lo cumplirá en la eternidad. Pero acércate, empieza a deleitarte en Dios ahora en la iglesia. La iglesia no es el cielo, sino un anticipo de ello. Pero la presencia de Dios no solamente se manifestaba en el Antiguo Testamento y era visible, notoria, sino que también, o lo malo, mejor dicho, de que esa presencia no era permanente, fue por un tiempo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento fue por un tiempo. Israel fue invadido porque fue desechado por Dios. Ellos invalidaron el pacto de Dios por su desobediencia e incredulidad, pero Dios ha prometido que su presencia en su iglesia será permanente. Totalmente diferente al Antiguo Testamento. Mateo 18, del 18 en adelante dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra para hacer cualquiera cosa que pidiéramos, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Chévere, ya sabemos que cuando hay congregación de la iglesia, Dios está allí. Dios lo prometió. Pero en Mateo 28, 19 en adelante dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde se enseñan las cosas de Dios? En la iglesia. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará en su iglesia hasta el fin del mundo. Digo, en su verdadera iglesia. Porque hay reuniones que se llaman iglesia. Hay reuniones por allí que se llaman iglesia. ¿Cómo sabemos que hay o no hay una iglesia? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Los que son columna y baluarte de la verdad. Si se predica mentira, si se transgiversa la verdad, allí no está la presencia de Dios. Debe buscar el sitio donde se esté predicando la verdad. Dios ha designado que su morada real y permanente sea en la iglesia. Lo peor que puede hacer un ser humano es alejarse de la iglesia. En primer lugar, o un cristiano. En primer lugar, porque ¿dónde va a recibir ese río que lo va a refrescar y lo va a renovar y le va a dar nuevas fuerzas para continuar? Es en la iglesia. Y en segundo lugar,
porque se está alejando de la presencia especial que Dios ha prometido en la iglesia. Hermanos, Dios ha prometido que su presencia especial no solamente se manifieste, es decir, que se manifiesta solamente en la iglesia. Apocalipsis 1, del 12 al 13 dice, este es Juan escribiendo el Apocalipsis, escucha la voz de Cristo y cuando se voltea dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en el versículo 20 se le dice qué significa esa visión. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan se volvió para ver la voz o para ver quién es que me estaba hablando y ve 7 candeleros de oro y el Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. Y es interesante que, si no me equivoco, en Efesios, a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, quitaré el candelero. Voy a quitar mi presencia. Voy a quitar eso. Es decir, una iglesia puede convertirse en una sinagoga de Satanás cuando deja de predicar la verdad. Pero si se predica la verdad, Dios ha designado que allí estará. No solamente Dios ha querido designar, sino que es el único lugar que Dios ha decidido designar para manifestar su presencia. No lo busques en otro lado. Volviendo al Salmo 46 para terminar este punto. Volviendo al Salmo 46. Hermanos, no hay otra institución en la tierra, como dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No hay otra institución en la tierra que tenga la verdad. La verdad es relativa. No, la verdad es objetiva y la palabra de Dios es la verdad. ¿Dónde vas a santificarte? Escuchando la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si te vas de la iglesia, que es la entidad que tiene la verdad, ¿cómo vas a ser santificado en tu vida? Por tanto, ¿qué debe hacer el cristiano cuando esté afligido? ¿Qué debe hacer cuando se halla en tiempos de angustia y tribulación? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando ve cada vez la aplicación Today? Uy. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Sigo depositando mi confianza de que Dios tiene el control y voy donde voy a recibir ánimo, estímulo para seguir adelante y no menguar en mi fe. Porque es muy fácil. Es muy fácil. Sobre todo nosotros, que este año, con tantas informaciones habidas y por haber, no todas asumen un buen año. Pero independientemente de todo, Dios es el amparo y fortaleza de su iglesia. ¿Quieres permanecer? No te dejes de congregar. Juan Calvino dice, si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros. Y recuerden como dice el Salmo 46, es hermoso porque dice que Dios está en medio de ella. ¿En medio de qué? De su iglesia. No será conmovida. No será, otra traducción dice, removida. La antigua Jerusalén fue conmovida, removida, desapareció. Pero la iglesia verdadera nunca desaparecerá. Cuando Dios está en medio de su iglesia, esa iglesia va a permanecer. Cuando una iglesia deja de ser iglesia, Dios ha retirado su presencia.
pero Dios promete su presencia perpetuamente en su verdadera iglesia. Nadie podrá destruir jamás la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el primer inquilino en su iglesia. Y donde está Dios, ¿quién lo va a mover? Amén. Para terminar, no solamente Dios está en su iglesia, sino que no será conmovida. ¿Y qué más ofrece Dios? Dios, la última parte del versículo 5, Dios la ayudará al clarear la mañana. Vayan conmigo, se lo voy a ilustrar de esta manera. Mateo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a ilustrar esto en este versículo, Mateo capítulo 8. Versículos 23 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién es ese él? Jesús. Ok. ¿Quién estaba con sus discípulos? Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía. Estaba en medio de sus discípulos y él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él no les dice: excelente decisión, vinieron a mí. No, les reprocha: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué el Señor les reprocha? ¿Acaso no acudieron a quien debían acudir? ¿Acaso no fueron aquel que sabían que los iba a ayudar? Pero es que no es solamente que pueden contar con la ayuda, sino que la misma presencia de Cristo garantizaba que no se iban a hundir. Si Dios está, su presencia está, hay garantía. Y hay garantía de su ayuda. Por eso dice que Dios está en su iglesia, no será conmovida, porque Dios la ayudará. Estos discípulos vieron los vientos embravecidos y podían más bien destruir el barco. Pero ellos se olvidaron de quién era el primer inquilino del barco. ¿Quién fue el primero que se montó en el barco? El Señor Jesús. Él fue el primero. Él era la garantía, la seguridad. Y por más olas embravecidas, el Señor más bien lo que hace es reprocharle en vez de elogiar. Excelente, qué bueno que me despertaron. No, hombres de poca fe. Es confianza en que Él está. Cristo es mi confianza. Si no hubiese estado el Señor, ahí sí, se las concedo. Pero es que su presencia implica ayuda. Su presencia implica ayuda. Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 23. Su presencia implica ayuda. Deuteronomio 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Él tiene un propósito de estar en el campamento de sus santos, librarlos y entregar a sus enemigos delante de ellos. Dios está en medio de su campamento, en medio de su pueblo. Pero es interesante que dice, muy pendiente, busca ser santo,
para que Él no vea en ti cosa inmunda y se devuelva. El Señor no habita en la maldad. El Señor nos guarde como iglesia, pero individualmente también. El texto nos dice, nos declara que Dios va a ayudar. Es una sentencia de Dios, una resolución de Dios mismo que nunca miente. Pero ¿en qué momento ayudará? Al clarear la mañana. Otro texto dice al rayar el alba, cuando venga el amanecer. No es en el momento que tú quieras, es en el momento correcto de Dios, no en el momento correcto mío. No, es que ya va a amanecer, Señor. No, tú no sabes en qué momento va a amanecer. Pero Dios te va a guardar. Lo bueno es que aquí se pone a las tribulaciones como algo pasajero. ¿Sí lo ven? Lo ponen como algo transitorio, no va a durar toda la vida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios va a permitir que suframos por un momento, pero el Señor va a determinar un momento dado y específico para terminar con esa aflicción. Dios lo va a ayudar al clarear la mañana. Salmo 35 dice, porque un momento será tu ira, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Amén. El Señor promete que te va a ayudar a aguantar hasta que amanezca. Amén. Te va a ayudar. ¿Y dónde te va a ayudar? El río que alegra la ciudad de Dios. ¿Dónde promete Dios ayudarte? En la iglesia, cuando permaneces en la iglesia. ¿Dónde ha prometido Dios darte ese río para guardarte? En la iglesia, en la ciudad de Dios. ¿Dónde promete Dios su presencia especial y particular? En la iglesia. ¿Estoy desanimado? Sigo congregándome. ¿Estoy mal? Sigo congregándome. Porque allí voy a encontrar a Dios y Dios va a tratar conmigo. Lo peor que haces en tu vida es irte. Bueno, si te vas del país, que sea en otra iglesia. No estoy hablando de esta iglesia específica, estoy hablando de alejarte del cristianismo, de Dios. Hermanos, Dios va a ayudar y ha prometido, se ha comprometido, ha dado su palabra de que sí va a ayudarnos, pero es en el contexto de la iglesia. Judas, único capítulo, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, por ahora y por todos los siglos. Amén. Voy a terminar diciendo algunas palabras del pastor Eugenio Piñero. Él dice, lo importante para Dios, para Él, es que la vida de su iglesia sea preservada. Lo importante para su iglesia es su vida espiritual y que ésta sea preservada y que el testimonio de Cristo en ella sea exaltado y no socavado para siempre. Dios va a guardar de tal manera, la única manera de no guardar Dios su palabra es que Él deje de existir. El Señor se ha comprometido en guardarte, cuidarte, ayudarte, sostenerte en este nuevo año. Si tú permaneces fiel a Él. ¿Dónde permanezco fiel? Sigue en la iglesia de Cristo. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. El Señor está pendiente de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué provee Dios a su iglesia? No solamente ese río de gracia,
sino también su misma presencia, garantía de ayuda. El Señor nos ayude a entender que sí se puede permanecer en la fe, sí nos podemos mantener firmes en la fe, pero también entender que si te alejas de Él individualmente y lo haces externamente dejando de congregarte, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué será de ti? ¿En dónde recibirás esa ayuda y ese socorro? Las aflicciones te van a embatir, te van a derrumbar. No permitas eso. Sigue adelante en el cristianismo, sigue adelante en las cosas del Señor. Probablemente ahora no estés pasando tiempos difíciles de tribulación, pero cuando llegue, te acordarás que Jehová es amparo y fortaleza de su pueblo. O te sumirás en la depresión, en la aflicción, y creerás que la solución es un psicólogo. Si hay problemas, tribulaciones, dificultades, el Señor dice: yo estoy en la iglesia, búscame. Ahí yo te voy a ayudar, ahí yo te voy a guiar, ahí es donde te voy a dar lo que necesitas para mantenerte. Hermanos, si es por nosotros, nos seguimos. El Señor nos guarda. Y aquellos, hay personas hoy en este recinto que esta palabra es para ellos, para el pueblo de Dios, la congregación de los que han venido a Cristo. ¿Has venido tú a Cristo? Recuerda, si no estás con Dios, estás contra Dios. El que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios va a guardar y salvar a sus amigos, no a sus enemigos. Dios promete vengar a la impiedad de los injustos. Ven ahora, Dios promete: el que viene a mí, no le echo fuera. Dios es bueno, pero ve, apela a su bondad, a su misericordia, arrepiéntete de tus pecados, ve a Cristo, haz de Cristo el Dios y el dueño de tu vida, sírvele a Él, entrega a Él tu vida, sírvele de todo tu corazón, vive solamente y únicamente para la gloria de Él. Haz todo para su gloria. Entrégate, hazte un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si no tendrás amparo y fortaleza en la aflicción. El Señor lo promete para su pueblo. Nos animamos, pueblo de Dios, en seguir adelante. Cualquier cosa que pase, que estemos pasando o que pasaremos, el Señor nos ayuda. Bendito Señor, gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por la bendición tan especial que hay de que tú has prometido tu presencia y tu ayuda y los ríos de gracia, Señor, de alegría en medio de la tribulación en la ciudad de Dios, en la iglesia. Oh Señor, ayúdanos a amar la iglesia. Ayúdanos a entender la importancia que hay de que tú has elegido casa para estar atento a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a no alejarnos, Padre, por cualquier tontería. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a no desertar. Guárdanos, Padre, porque solos no podemos. Las aflicciones, Señor, que podemos sufrir son difíciles, son fuertes, Señor. Pero gracias, porque en medio de todo tú das la salida para poder soportar. Y eres tú amparo y verdadera fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Danos confianza en ti, Señor, para seguir adelante en este nuevo año. En este nuevo año, Señor, al final podamos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ayúdanos, Señor, a llegar al fin de este año comprometidos, siguiendo en tus caminos. No nos dejes, no nos desampares.
Guárdanos, Señor. Y aquellos que no tienen esta confianza y esta fe de que tú eres el Dios de ellos, Señor, que puedan entender que hay verdadero perdón de pecados y hay verdadera limpieza de maldad, y tú eres compasivo y perdonador, te complaces en perdonar. Ayuda, Señor, levanta a hombres, a mujeres, Señor, para que vengan a ti. Tú eres Dios, el Todopoderoso, el verdadero. Ayúdanos a estar tranquilos y confiados de que tienes todo el poder y nos ayudarás hasta que todo esto pase. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén.